La espada descendía. El filo rozó el suelo con un chirrido insoportable, como si desgarrara no solo el piso, sino también sus nervios. El grupo entero retrocedió, salvo el chavo. Él permanecía quieto, con los ojos vidriosos, como si estuviera a punto de recordar algo que nunca debió salir a la luz. Don Ramón lo jaló con fuerza, sacándolo del trance en el último segundo, y todos corrieron hacia un pasillo lateral. Pirámide los siguió, lento pero inquebrantable, como una sombra que nunca se despega. Las paredes del hospital parecían cerrar el paso, respiraban, palpitaban. El aire se volvió tan denso que cada inhalación era como tragar ceniza. Llegaron a una sala de recreación infantil, aunque lo que había dentro no tenía nada de inocente. Los juguetes estaban cubiertos de sangre seca, los columpios se mecían solos, y en una esquina había un barril. Un barril idéntico al que el chavo usaba como refugio en la vecindad. El niño se detuvo frente a él, paralizado. Su respiración se volvió entrecortada. Ese es el mío. El barril comenzó a temblar. Golpes sordos resonaban desde dentro, como si alguien intentara salir. El grupo retrocedió instintivamente, pero el chavo se acercó con pasos temblorosos. La tapa se abrió de golpe. De su interior salió un niño. Exactamente igual al chavo. Pero su piel estaba pálida, sus ojos vacíos, y su boca se estiraba en una sonrisa grotesca. ¿Recuerdas, chavo?, dijo el doble, con una voz que sonaba como cuchillas frotándose. ¿Recuerdas lo que hiciste antes de llegar a la vecindad? El verdadero chavo comenzó a llorar. No. No lo digas. El eco del hospital respondió. Mataste. Las imágenes aparecieron en las paredes como sombras proyectadas. Un niño, más pequeño que el chavo, llorando en un callejón. El chavo, con un ladrillo en las manos, golpeándolo una y otra vez hasta que el llanto cesó. La sangre manchaba sus brazos, y los gritos ahogados se mezclaban con risas histéricas. La chilindrina gritó horrorizada. Kiko se tapó los ojos. Doña Florinda abrazó a su hijo como si el simple contacto pudiera alejar lo que acababan de ver. El chavo cayó de rodillas, temblando. Yo no quería. Yo estaba hambriento. Tenía frío. Yo no sabía qué hacía. El doble del barril comenzó a reír, y de su boca brotó sangre espesa, hasta que se desmoronó como carne podrida. La sirena volvió a sonar. Las luces parpadearon, y el grupo apareció en otra sala sin haber caminado. El hospital los transportaba, jugaba con ellos. En esta ocasión estaban en un comedor cubierto de moho y sangre. Las mesas tenían platos llenos de carne cruda que aún se movía como si respirara. En el centro había un maniquí enorme, deforme, con la cara cosida. Y en sus brazos sostenía algo. Un muñeco de porcelana con los rasgos de Kiko. El niño chilló, y doña Florinda lo abrazó con fuerza. Fue entonces cuando el maniquí comenzó a hablar con voz cavernosa. Florinda. ¿No recuerdas lo que hiciste con tu verdadero hijo? El rostro de doña Florinda se desfiguró en un gesto de horror. Mientes. Yo solo tengo a Kiko. Las paredes proyectaron otra escena. Una cuna, un bebé llorando. Doña Florinda, joven, desesperada, con los ojos hundidos por el agotamiento. El bebé gritaba sin parar, y ella, en un arranque de rabia y frustración, lo sacudía con violencia hasta que dejó de respirar. El silencio que siguió fue aún más cruel. Kiko comenzó a temblar en los brazos de su madre. Mamá. Doña Florinda gritó como un animal herido. No es cierto. No es cierto. Pero el hospital no mentía. El muñeco que el maniquí sostenía comenzó a quebrarse, y del interior salió un líquido rojo que chorreaba hasta el suelo. Kiko, incapaz de procesar lo que veía, salió corriendo de los brazos de su madre. Aléjate de mí. Tú me mataste. La criatura maniquí aprovechó el caos. Moviéndose con un crujido espantoso, atrapó a Kiko con sus brazos rígidos. El niño gritó y pataleó, pero era inútil. El monstruo lo levantó en el aire y comenzó a estirarlo. Su cuerpo crujió como madera seca. Los huesos se partieron uno a uno, los músculos se desgarraron como trapos. El grito de Kiko se volvió un alarido sobrehumano antes de que su cabeza se arrancara de su cuerpo, esparciendo sangre en un arco macabro sobre la mesa del comedor. Doña Florinda se arrojó hacia él, pero lo único que pudo sostener fue su cuerpo mutilado, ya sin vida.
La madre cayó al suelo, abrazando el cadáver destrozado de su hijo, gritando hasta desgarrarse la garganta. Su rostro estaba cubierto de sangre, sus manos temblaban. El hospital parecía disfrutarlo. Las paredes latían como un corazón, y de las grietas comenzaron a brotar risas infantiles, como burlas. Don Ramón se llevó las manos a la cabeza, casi perdiendo la cordura. Esto no puede estar pasando. Esto no puede ser real. La Chilindrina lloraba desconsolada, mientras miraba a su padre con una mezcla de miedo y compasión. El chavo solo repetía entre sollozos: yo no quería. Yo no quería. Doña Florinda, cubierta de sangre, levantó el rostro con una expresión rota. Sus ojos ya no tenían vida. Si este es mi castigo, entonces quiero morir. El eco de la sirena retumbó con más fuerza que nunca. Las sombras en las paredes comenzaron a moverse, formando siluetas humanas sin rostro, que extendían sus manos hacia ellos. Y, en medio de ese caos, apareció otra vez el Piramidea. Con un solo movimiento, levantó su espada y atravesó a Doña Florinda junto con el cuerpo de Kiko. El hierro oxidado los clavó contra la pared, dejándolos colgando como insectos en una aguja. La sangre corrió en cascada. Los cuerpos se sacudieron unos segundos, hasta quedar inmóviles. El silencio volvió, pero ya no era un silencio vacío. Era el silencio del luto, de la inevitabilidad. Solo quedaban Don Ramón, la Chilindrina y el chavo. El primero estaba al borde de la locura, la segunda herida y traumatizada, y el tercero cargando con un pasado de sangre. Piramidea no se movió más. Solo los miraba, como esperando que dieran el siguiente paso hacia su condena. El chavo, temblando, dijo en voz baja: no es un castigo cualquiera. Es un juicio. Y todos tenemos que pagarlo. El hospital vibró, como si confirmara sus palabras. El aire estaba espeso, cargado de hierro y podredumbre. El hospital vibraba como un organismo vivo, latiendo al ritmo de la sirena que aún resonaba en la distancia. En aquel pasillo enrojecido, solo quedaban tres: Don Ramón, la Chilindrina y el chavo. Los cadáveres de Doña Florinda y Kiko seguían clavados en la pared por la espada de Piramidea, que ahora estaba cubierta de sangre coagulada. El monstruo permanecía inmóvil, como un juez que había dictado sentencia y esperaba la siguiente confesión. Don Ramón respiraba entrecortado, con los ojos desorbitados. Su hija lo sujetaba del brazo, intentando no desmoronarse, pero sus lágrimas corrían sin control. El chavo, temblando, repetía en voz baja: todos tenemos que pagar. Todos. Las luces parpadearon, y de pronto, se encontraron en un aula abandonada. Pupitres oxidados, pizarras cubiertas de moho y dibujos infantiles en las paredes, hechos con sangre seca. La Chilindrina reconoció el lugar de inmediato. Era su antigua escuela. El silencio fue interrumpido por el sonido de risas infantiles, distorsionadas, burlonas. En los pupitres comenzaron a materializarse figuras pequeñas. Eran niños sin rostro, con los uniformes escolares desgarrados. Se reían y la señalaban con dedos huesudos. Monstruo. Dijeron al unísono, con voces metálicas. La Chilindrina retrocedió, sollozando. No, no, no. Yo no soy un monstruo. El pizarrón se iluminó con una frase escrita con tiza roja. ¿Recuerdas lo que hiciste con tu amiga? Don Ramón volteó hacia su hija, confundido. ¿De qué hablan? La Chilindrina cayó de rodillas, llevándose las manos a la cara. Sus gritos eran ahogados, como si algo la estrangulara desde adentro. Entonces, el aula se transformó. En el centro apareció otra niña, de unos 8 años, con uniforme escolar. Tenía la cabeza destrozada, como si hubiese sido golpeada repetidas veces. Sus ojos vacíos sangraban lágrimas negras. La Chilindrina chilló al verla. No. No. Ella no. El espectro avanzó hacia ella, tambaleándose. Con cada paso, el suelo se llenaba de sangre. El chavo, pálido, murmuró: ¿qué hiciste, Chilindrina? Ella se desplomó contra un pupitre, llorando. Yo no quería. Estábamos jugando. Solo estábamos jugando. Ella se burlaba de mí. Me dijo que era fea, que nadie me quería. Yo solo quería que se callara. Los recuerdos se proyectaron en las paredes. La Chilindrina más joven, sujetando una roca en el patio de la escuela. Su amiga, gritando.
La Chilindrina golpeando una y otra vez, hasta que la cabeza de la otra niña quedó irreconocible. Luego, el silencio, y la sangre en sus pequeñas manos. Don Ramón cayó de rodillas, horrorizado. No. Eso no es verdad, mija. Dime que no es verdad. Pero el hospital no mostraba mentiras. El fantasma de la niña se abalanzó sobre la Chilindrina y la mordió en el brazo. Ella gritó mientras la carne se desgarraba, la sangre brotando a chorros. El espectro hundió sus dedos en su rostro, arañándola hasta dejar surcos profundos. Don Ramón intentó apartar al espectro, pero sus manos atravesaban el cuerpo como si fuera humo. Solo la Chilindrina sentía las heridas. El hospital rugía, disfrutando. Don Ramón perdió el control. Golpeaba el aire, maldecía, lloraba. Llévenme a mí. A mí. Déjenla a ella. Pero la risa distorsionada de los niños sin rostro llenó el aula. Tarde. 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 Entonces, el espejo del aula se iluminó, mostrando a don Ramón otra vez en su casa, borracho, golpeando la mesa, gritando insultos. Mostraba a la Chilindrina escondida en un rincón, temblando, con moretones en los brazos. La verdad era insoportable. Don Ramón se arrancó los cabellos, su rostro desfigurado por el dolor. Yo no quería. Dios mío, yo no quería. El aula tembló, y el espectro de la niña asesinada soltó a la Chilindrina. Esta cayó al suelo, sangrando, jadeando. Sus ojos apenas podían mantenerse abiertos. Pirámide entró por la puerta del aula, arrastrando su espada ensangrentada. El chavo gritó. No. Ya basta. No más. Pero el monstruo no obedecía. Pirámide levantó la espada. Don Ramón, en un último acto de lucidez, se colocó frente a su hija. No. Llévame a mí. A mí, carajo. El monstruo lo miró en silencio, como si comprendiera su súplica. Luego, con un movimiento seco, hundió la espada en su abdomen. El hierro atravesó su cuerpo entero, rompiendo huesos, partiendo órganos. La sangre brotó en cascada, empapando el suelo. Don Ramón escupió sangre, pero aún alcanzó a mirar a la Chilindrina, que lo veía con ojos vidriosos. Perdóname. Mija. La espada se alzó de nuevo, y en un solo corte, don Ramón fue partido en dos desde la cabeza hasta el torso. Sus entrañas cayeron al suelo con un sonido húmedo. El cadáver quedó desplomado, irreconocible. La Chilindrina gritó desgarradoramente, pero ya no tenía fuerzas para moverse. Su sangre formaba un charco bajo ella. El chavo, cubierto de sangre ajena, se quedó de pie, mirando el cuerpo destrozado de don Ramón. Sus ojos estaban vacíos, como si algo dentro de él se hubiera apagado. El aula quedó en silencio. Pirámide desapareció en la oscuridad, satisfecho con su sentencia. Solo quedaban dos. El chavo y la Chilindrina. Ella, sangrando, con la vida escapando de su cuerpo. Él, temblando, sin lágrimas, sin esperanza. El hospital seguía vivo, latiendo. Sabía que el final estaba cerca. El chavo se arrodilló junto a su amiga y tomó su mano. Vamos a morir aquí, ¿verdad? La Chilindrina, con voz débil, apenas alcanzó a sonreír. Sí. Pero al menos. Ya no estaremos solos. Sus ojos se cerraron lentamente, y su mano se soltó de la del chavo. Él quedó solo, rodeado de cadáveres, con el eco de sus culpas retumbando en las paredes ensangrentadas. La sirena sonó por última vez. Y el juicio aún no había terminado. El hospital entero respiraba. Cada pared palpitaba como carne viva, los pasillos se retorcían como intestinos, y la sirena sonaba con un eco interminable. El aire estaba tan pesado que el chavo apenas podía respirar. Frente a él yacía la Chilindrina, muerta, su cuerpo rodeado de un charco espeso y oscuro que se extendía lentamente. Don Ramón era un montón de vísceras abiertas en el suelo. Doña Florinda y Kiko aún colgaban empalados en el pasillo anterior. El señor Barriga y el profesor Girafales habían sido destrozados horas atrás. Todos estaban muertos. Todos, menos él. El niño temblaba, abrazando sus rodillas, incapaz de mirar otra cosa que no fueran los cuerpos. ¿Por qué yo? Susurró con voz quebrada. ¿Por qué solo yo? El silencio fue interrumpido por un crujido metálico. Las sombras comenzaron a retorcerse, y de la oscuridad surgieron todos ellos. Sus amigos, sus vecinos. Pero deformados.
Kiko, sin cabeza, caminando tambaleante, sosteniéndola como un balón. Doña Florinda, con las manos cubiertas de sangre, acunando un muñeco muerto. Don Ramón, ahorcado con su propia cuerda, arrastrando vísceras como cadenas. La Chilindrina, con la cabeza destrozada, sonriendo con dientes negros. El profesor Girafales, abierto en canal, con sus órganos colgando como serpientes. El señor Barriga, sin rostro, con agujeros por ojos que goteaban sangre. Todos avanzaban hacia él, gimiendo, arrastrando los pies, acusándolo con dedos huesudos. El chavo gritó, pero su voz se ahogó en el eco. La sirena se detuvo. Un silencio absoluto lo envolvió todo. Entonces, apareció ella. La niña ensangrentada que ya había visto antes. Caminó lentamente hacia él, con pasos que no producían sonido, hasta quedar a pocos metros. ¿Por qué?, balbuceó el chavo. ¿Por qué me trajeron aquí? La niña inclinó la cabeza, y sus ojos negros parecieron perforar su alma. ¿Por qué tú siempre fuiste el centro? Ellos solo estaban aquí por ti. Por lo que escondías. Silentino los llamó a ellos. Te llamó a ti. El chavo sintió que el suelo se hundía bajo sus pies. Yo. No. La niña levantó una mano ensangrentada. El hospital se iluminó con imágenes en las paredes. Un orfanato. Un pasillo oscuro. Un niño pequeño, hambriento, temblando en un rincón. Era él. El verdadero chavo. Los recuerdos fluyeron como cuchilladas. Los golpes que recibía de adultos crueles. Las burlas de otros niños. El hambre que lo hacía alucinar. La rabia acumulada que lo llevaba a atacar con piedras y palos, a dejar cuerpos en callejones oscuros que nunca fueron reportados. El chavo había matado antes de llegar a la vecindad. Y en el fondo, lo sabía. No eres inocente. Susurró la niña. Nunca lo fuiste. El niño gritó, cubriéndose los oídos, pero las voces no cesaban. Asesino. Monstruo. Esto es tu culpa. Un estruendo sacudió el suelo. Piramideada apareció de nuevo, arrastrando su espada colosal. Los cadáveres deformados de sus vecinos se apartaron, inclinándose como si reconocieran a su amo. El chavo estaba paralizado. El monstruo avanzó lentamente, hasta quedar frente a él. El casco triangular respiraba, exhalando vapor oscuro. La espada se levantó con lentitud cruel. El chavo no se movió. No lloró. No gritó. Solo murmuró. Tal vez. Siempre debí morir aquí. La espada descendió. El filo atravesó su pequeño cuerpo de lado a lado, clavándolo contra el suelo. La sangre brotó en un chorro violento, manchando las paredes, tiñendo el piso. Su boca se abrió en un último jadeo, y de ella brotó sangre espesa. Sus ojos se apagaron lentamente, hasta quedar vacíos. Piramidead retiró la espada y se quedó inmóvil, observando el cadáver. La sirena sonó por última vez, pero esta vez no era metálica. Era un lamento profundo, como un requiem. El hospital comenzó a desmoronarse. Las paredes de carne se deshicieron en ceniza, los pasillos se derrumbaron como arena. Uno a uno, los cadáveres de los vecinos se desintegraron en polvo oscuro. Finalmente, solo quedó silencio. En medio de la nada, sobre un suelo de ceniza, yacía el cuerpo pequeño del chavo, inmóvil, cubierto de sangre. La niña ensangrentada apareció una última vez, observándolo. Sonrió, mostrando sus dientes podridos. El juicio terminó. El cadáver del niño comenzó a arder lentamente, como si nunca hubiera existido. El humo se elevó hacia un cielo gris, perdiéndose entre la bruma interminable. El pueblo de Silent Hill volvió a quedar vacío. Las calles desiertas, la niebla cubriéndolo todo, el silencio reinando. Solo en una esquina, entre la bruma, se veía un barril solitario. Golpes sordos resonaban desde dentro, como si alguien intentara salir. Y una risa infantil, distorsionada, rompió el silencio. ¡Toma! No te doy otra nomás porque presta para que algo.